porque que nos sentimos como decimos que estamos completamente, ¿verdad? Pues con esa fuerza, pero el Señor nos ha dado el ánimo, el Señor nos ha dado los medios y pues por su misericordia pues todavía estamos aquí, porque nosotros muy bien lo sabemos que muchos hermanos ya no están, y eso es en diferentes congregaciones, en diferentes movimientos, ya no se congregan, otros se congregan ya muy poco. Ha sido un proceso, ¿verdad? Muy difícil, ¿verdad? Para la iglesia en general, pero gracias al Señor que nosotros estamos aquí todavía, y pues en medio de luchas, en medio de batallas, pero todavía no nos rendimos y no pensamos rendirnos, ¿verdad? Y si el Señor nos ayuda y el Señor nos guarda, y en eso confiamos que el Señor nos ha de guardar hasta el último, pues hasta el último, hermanos, vamos a seguir adelante. Amén. Pues en esta tarde, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, en el Evangelio, ¿verdad? Como le llamemos, ¿verdad? Pero es aquí ven el Evangelio, en el libro que escribió el apóstol Marcos. En el capítulo 11, capítulo 11, versículo 11, vamos a dar lectura a estos versículos. Dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, salióse a Betania con los 12. Y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó, si quizá hallaría en ella algo. Y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús, respondiendo, dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Padre mío, una vez más aquí estamos, Señor. Gracias por estos momentos, Señor Jesús. Señor bendito, Padre mío, Señor santo, Señor, tome control, Señor, de nuestra mente, Padre, de nuestros labios, de nuestro corazón, Señor Jesús. Necesitamos, Padre mío, más que nunca, Padre, Señor, tu unción, tu guianza, Señor eterno, para que nuestro ser, Padre mío, pueda estar concentrado en tu palabra, Señor, que es lo que usted tiene para nosotros, Señor. Ayúdenos, por favor, Padre mío. Ayúdenos, por favor, Señor santo, Señor eterno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Amén. Amén. Miren, vamos aquí a meditar un poco, ¿verdad? En esta escritura que nos tenemos aquí en el capítulo 11, el versículo 11, ¿verdad? De Marcos. Dice que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando entró en Jerusalén, ¿verdad? Y pues dice que al día siguiente tomó a los 12, ¿verdad? Hablando de los apóstoles. Dice que fue a Betania, ¿verdad? Pues Betania no está muy lejos de Jerusalén, ¿verdad? Pues fueron. Entonces dice que yendo por el camino hacia Betania, dice que el Señor vio una higuera. Y aquí, ¿verdad? Dice que se acercó a la higuera. Dice que si quizás encontraría algo para comer. Y la escritura dice que en la higuera, dice que no encontró nada. Dice solamente hojas. Y
dice la escritura que no era tiempo de higos. Pero si nosotros leemos, ¿verdad? En el versículo 14, dice, entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera, dice, nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron los discípulos. Y nosotros, ¿verdad? Ahora nosotros, aquí nosotros podemos mirar esto, que como quizás, ¿verdad? Pues, se puede mirar algo como fuera digámoslo, fuera de lógica, fuera de, o sea, como que, ¿qué pasó aquí? Si no era tiempo de higos, pues la higuera pues no tenía fruto. Ahora el Señor, pues siendo Él el creador, ¿verdad? Siendo Él Dios, siendo el Dios del universo manifestado en carne, sabemos que Él sabía que la higuera no tenía fruto. Pero entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar aquí el Señor a nosotros? ¿Por qué, verdad? Sabiendo que no era tiempo de fruto de higos, y pues en su humanidad, pues tenía hambre, ¿verdad? Cuando iba en ese camino hacia Betania, y sabiendo que la higuera, sabiendo que no tenía fruto, pues ¿para qué se acercaba a ella? Podemos decirlo, como que no tiene sentido, no tiene lógica esto. Pero, ¿verdad? Nosotros, un poquito, ¿verdad? Vamos a recordar aquí, en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, y si nosotros recordamos que ellos se cubrieron con hojas de higuera. Entonces, y aquí vemos otra higuera verde, pero sin fruto. Y solamente tenía hojas. Recordemos la enseñanza, lo que nos enseñaba nuestro hermano Fray Señor. Las hojas de higuera, ¿verdad? Es cuando el ser humano, cuando nosotros hemos fallado delante del Señor y no queremos, ¿verdad? ¿verdad? Esa falla que hemos cometido, muchas veces la queremos justificar, la queremos que no queremos a veces eso que trae, ¿verdad? Lo que es la falla al ser humano, a nosotros como hijos de Dios, pues a quien no le da, ¿verdad? Como hijos de Dios, cuando fallamos nos duele, nos da vergüenza, nos sentimos mal. Pero muchas veces, ¿qué es lo que hacemos, ¿verdad? Tratamos de justificar esa falla, ¿verdad? Encontrarle una justificación por qué lo hicimos, ¿verdad? Pero entonces eso, ¿verdad? Ahora en esta higuera, ¿verdad? Como no tenía frutos, pues también solamente tenía hojas, nada más. O sea, estaba, digámoslo, era una higuera con vida, era un árbol, una planta, pero volvemos a esto, no tenía fruto, no era tiempo de higos. Y si no era tiempo de higos, ¿por qué el Señor la maldijo? Si no era tiempo de higos, no era tiempo de fruto. Entonces, ¿verdad? Aquí vamos aquí en el mismo en capítulo 11, aquí en el versículo 20. Versículo 19. Aquí en el 19 dice: mas como fue tarde, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces.
Entonces Pedro, acordándose, le dice: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dice: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Pero ahora, fíjense, aquí, ¿verdad? Ahora vemos, digamos, al otro día, otra vez pasando por donde estaba la higuera, pues ya la higuera se había secado. Y dice que la higuera se había secado desde las raíces. Y Pedro le dice: mira, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Y el Señor le dice: tened fe. ¿Por qué le dijo el Señor a los apóstoles: tened fe? Porque Él puede, Él tiene la autoridad, Él tiene el poder para volver a hacer reverdecer la higuera, para darle vida otra vez y que esa higuera dé fruto. Porque esa higuera tiene una representación. Esta enseñanza que nos da aquí el Señor no nada más está representando un árbol, y no nada más está representando una historia de que el Señor iba caminando, vio una higuera sin fruto, la maldijo porque no encontró frutos, porque no era tiempo de higos. No, es algo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que pensar, porque esto, ¿verdad?, nos representa a nosotros. Recordemos que a nosotros, ¿verdad?, nosotros estábamos sin esperanza, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Estamos alejados a los pactos, a las promesas, estábamos nosotros perdidos. Pero la gracia del Señor, pero su gracia es la que nos ha dado vida. Y estando muertos, tenemos vida junto con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así como esa higuera se secó desde las raíces, igual nosotros, así sin el Señor estamos igual, sin esperanza, sin vida. Esa higuera tenía hojas, pero las hojas no sirven de nada. El Señor quería fruto, quería algo para comer. Entonces, esa higuera representándonos a nosotros. Ahora vamos a Juan, al libro de Juan. Juan 15. Juan 15, versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así vosotros, si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada
podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Miren, aquí, ¿verdad? En este último versículo que leímos, el versículo 6 dice: el que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, así, ¿verdad? Ahora, así como la higuera, ¿verdad? Estaba, recibió maldición porque no tenía fruto. Y el Señor aquí ahora dice: yo soy la vid verdadera. Dice: mi Padre es el labrador. Dice: vosotros son los pámpanos. Dice: y si estuvierais en mí, hablando de nosotros, si estuviéramos en Él, dice, entonces, dice, llevaréis mucho fruto. Dice, así como el pámpano que no está en mí, ese no lleva, dice, ese lleva un mal fruto. Pero el pámpano que está injertado, el pámpano que está adherido a él, dice, este lleva mucho fruto. Entonces, verá, nosotros, lo de la higuera, esta enseñanza, entonces aquí a nosotros, ¿verdad? Nos está enseñando cómo el Señor, el propósito de que Él tiene para con nosotros, es de que nosotros llevemos fruto con Él. Y para llevar fruto con Él, es necesario, es indispensable estar siempre conectados con Él. Está pues, que sea injertados, o sea, conectados. Tener esa conexión siempre con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, nuestro hermano Efraín yo siempre nos decía: no piensen que nada más los días de servicio es cuando nos conectamos con el Señor, si son dos veces o 3 veces a la semana, y que son 2 o 3 horas, ese no nada más el tiempo que estamos conectados. Tenemos que estar conectados con Él todo el tiempo, meditando en su palabra, batallando, ¿verdad? Porque recibimos ataques en nuestra mente en diferentes formas que nos distraen para meditar, para leer, para pensar, ¿verdad? Pero por eso, ¿verdad? Tenemos que estar siempre buscando esa conexión, no perder esa conexión. ¿Para qué? Para que nosotros, ¿verdad? Nuestra alma, nuestro espíritu vaya agarrando esa fuerza, no pierda esa vida. Y así, ¿verdad? Nosotros ir, ¿verdad? Estar conservando ese fruto. Vamos al libro de Isaías. Isaías 61. El 61, versículo 1 dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ungió el Señor, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad del Señor y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar acción a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. ¿Verdad? Ahora, aquí, ¿verdad? El Señor, recordemos que
aquí, ¿verdad? El Señor cuando estuvo, ¿verdad?, manifestado en carne y le dieron a leer el libro del profeta Isaías en la sinagoga, Él citó esta escritura y les dice, y cita esto, y cuando les dice a ellos, dice, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros ojos. ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿por qué? Porque, ¿verdad? El Señor aquí, ¿verdad?, dice a todos, ¿verdad? Él es enviado. Es enviado, dice, a promulgar el año de las buenas nuevas. A aquellos, a los oprimidos, a los enlutados, a los angustiados. Que esos somos nosotros. Y a todos esos que hemos vivido en esa angustia, en este mundo, que recibimos la palabra, dice el Señor, ¿verdad? Dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Entonces, ¿verdad? Como ahora, ¿verdad? Vamos mirando aquí como la higuera, aquí cuando comenzamos, ¿verdad? Allí en la primera escritura, ¿verdad?, que vimos que la higuera estaba verde, pero no era tiempo de higos. El Señor quiso comer algo de ella, no encontró nada y el Señor la maldijo y se secó hasta las raíces. Pero esta enseñanza, ¿verdad?, ahora para nosotros, como vemos, ¿verdad?, el Señor nos compara, ¿verdad?, con un árbol, con una planta de higuera, ¿verdad?, un pámpano que es injertado, que es adherido a él para llevar fruto. Entonces, nosotros también, ahora se nos demanda de parte del Señor estar siempre con fruto. Por eso en el Salmo 1, encontramos esto. En el Salmo 1, versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Ahora, aquí, ¿verdad?, hay algo muy importante. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice, antes en la ley del Señor está su delicia, y medita en ella de día y de noche. Entonces, por eso estamos hablando de esa conexión siempre con Él, con el Señor, a través de su palabra, a través de meditar, de qué es lo que el Señor quiere, cuando recordamos algún salmo, cuando recordamos alguna escritura, cuando estamos leyendo algo, o escuchando a través de algún canto, platicando con alguien, ¿verdad? Y recibimos algo, ¿verdad?, para nosotros meditar. Entonces, aquí, ¿verdad?, el Señor ahora en el libro de los Salmos compara, ¿verdad?, a todo varón, a todo hombre, a todo hijo de Dios que está siempre en esa conexión con Él. Dice que es como el árbol plantado. Dice que es como el árbol, ¿verdad?, que es plantado en arroyos de aguas. Dice, y que ese árbol que está plantado, dice que siempre da su fruto en su tiempo. Y además dice, su hoja no cae. Y nosotros sabemos que los árboles, el follaje, sus hojas,
sabemos que es para dar sombra. Para nosotros que aquí es muy difícil, solamente quizás cuando salgan a caminar por ahí de vez en cuando, pero nosotros los que venimos de México, los que vienen de otros países, que conocimos el andar en cerros, andar en lugares desérticos, sabemos lo que es encontrar un árbol frondoso. Sabemos cuando el sol está muy caliente, cuando estamos cansados y encontramos un árbol con sombra, nos da refrigerio, nos da descanso. Y agarramos fuerza, agarramos ánimo para seguir nuestro camino. Entonces, ahora nosotros también, si nosotros nos sabemos mantener en la palabra del Señor, seremos como ese árbol, para que otros puedan encontrar en nosotros descanso, puedan encontrar en nosotros protección y puedan encontrar fruto. Algo que les sirva a ellos para seguir adelante. Entonces, por eso, ¿verdad? Y fijémonos, no dice que es como los árboles plantados en los arroyos, no dice que es como el árbol, porque habla, ¿verdad? Sí, habla de un árbol, o sea, hay una comparación muy, muy especial. Si nosotros vamos ahora al libro de Ezequiel. Ezequiel 47. Ezequiel 47, versículo 7. Dice: y tornando yo, he aquí en la ribera del arroyo había árboles muy muchos de la una parte y de la otra. Y díjome: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a la llanura y entrarán en la mar. Y entradas en la mar recibirán sanidad las aguas. Y será que toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos arroyos vivirán, y habrá muchos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este arroyo. Ahora, aquí, ¿verdad? Cuando el profeta Ezequiel, ¿verdad?, se le muestra ese río, se le muestra esa corriente de agua. Ya cuando, ¿verdad?, el profeta Ezequiel ve este arroyo, dice que a la ribera, en las orillas de este arroyo, dice que vio muchos árboles. Muchos árboles. Que esos árboles se alimentaban de esa agua, de esa corriente de agua. Entonces, estos árboles, ¿verdad?, al recibir esa agua de vida, eran árboles, ¿verdad?, que dice versículo 8, dice: y díjome: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a la llanura y entrarán en la mar, y entradas en la mar recibirán sanidad las aguas. Y será que toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos arroyos vivirá, y habrá muchos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este arroyo. ¿Verdad? Recordemos la plática que tuvo nuestro Señor Jesucristo
con la mujer samaritana. Cuando el Señor le dijo, dame de beber. El Señor entabló una conversación con la mujer samaritana y le dijo a ella, dice, tú siendo judío me pides agua. Y entonces le dice, si yo te doy del agua, si tú bebieres del agua que yo te doy, no tendré sed nunca. Recordemos, dice, pues si tú no tienes con qué sacar el agua, ¿de dónde me vas a dar? Y entabla él una conversación con la mujer samaritana. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es esa corriente de agua. Es esa agua viviente. Es esa agua que le da vida a todos esos árboles. Y esos árboles dan su fruto. Dan fruto para las naciones. Y dice, y toda alma viviente que se adhiere a esas aguas, dice, recibirán vida. ¿Y quiénes son esas almas vivientes que hemos recibido vida? Somos nosotros. Cuando escuchamos su palabra y aceptamos el llamamiento, y aceptamos su gracia, y aceptamos su perdón, entonces nosotros recibimos vida. Por eso, ¿verdad? Aquí, entonces, ahora, el Señor, ¿verdad? Por eso, cuando la higuera le dijo, pues, tiene solo hojas, no tiene fruto, maldijo la higuera. Y nosotros, pues, tenemos que cuidarnos ahora de no perder esa conexión. ¿Por qué? Porque si perdemos esa conexión, perdemos ese fruto. Y si perdemos el fruto, y el Señor nos llama a cuentas estando sin fruto, ¿qué dice Juan? Dice, seréis echados fuera, seréis cortados. Dice, estar en mí para que llevéis mucho fruto. Entonces, estar en mí todo el tiempo. Porque si nosotros nos descuidamos, entonces perdemos. Al descuidarnos perdemos eso que el Señor nos ha dado. Y que si cuando así como cuando la higuera, en el tiempo que pasó el Señor, no tenía fruto. Y que si cuando el Señor venga, nos llame a cuentas, nos estamos descuidados, perdemos el fruto. Y también vamos a ser desechados. Por eso que el Señor nos ayude. Ya para terminar, vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Una vez más vamos a leer aquí. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora, aquí, ¿verdad? El apóstol Juan, cuando ya ve el cumplimiento de los tiempos, cuando ya ve todo, ¿verdad? Cuando ya ya el juicio de todo, que ya cuando entramos en esa eternidad y todo en el trono del Señor,
¿verdad? Aquí el apóstol Juan ve, dice, y me mostró un río limpio, dice, y ese río salía desde el mismo trono de Dios, ¿verdad? Y dice que, ahora, y aquí miramos esto, dice que de la una parte y de la otra parte del arroyo, dice que estaba el árbol de vida. Y recordemos que en Ezequiel, dice que en ambas, en la ribera, en las orillas de ese arroyo, dice que había muchos árboles. Entonces, y dice que este árbol es el árbol de vida, que es ese árbol de vida representa a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que este árbol, dice que da su fruto en su tiempo. Cada mes da su fruto. Dice, y su hoja no cae. Entonces, por eso el Señor y quiere eso de nosotros. Si estamos conectados con Él, igual manera, todo el tiempo vamos a tener fruto. Porque en cuanto nos desconectamos, en cuanto nos separamos, dejamos, ese fruto se pierde. Perdemos eso que el Señor nos ha dado. Y dijo el Señor que sin mí nada podéis hacer. Permanecer en mí y llevar mucho fruto. Gloria a Dios. Aleluya. Y entonces aquí, ¿verdad? Este árbol de vida que está conectado, ¿verdad? En este río. Y en ese arroyo también, que yo sé que representa lo mismo. Dice que había muchos árboles. Que esos árboles somos nosotros. Así como dijo Isaías. Y serán llamados árboles de justicia, plantíos del Señor. Entonces, ¿pero qué hacen esos árboles? También llevan fruto igual que ese árbol de vida. Todo el tiempo. Dice aquí que ese árbol tiene fruto cada mes. O sea, todo el tiempo. No hay un tiempo en que no haya fruto. Entonces, que el Señor nos ayude para nosotros no perder esa conexión y tener fruto. Tener fruto y tener hoja. Pero la higuera, desafortunadamente la higuera nada más tenía hojas. Y a veces, ¿verdad? Pasa como nosotros. Nosotros nada más hay hojas, justificaciones nada más. Justificaciones para no hacer esto, justificaciones para no hacer lo otro. ¿Cuántas justificaciones a veces queremos encontrar en el camino del Señor para no hacer lo que nos es demandado de parte de Él? Pues que el Señor nos ayude a no tener justificaciones, sino a tener fruto. Y las hojas que haya, ¿verdad? Lo que es los árboles que tienen vida, que tienen hojas, que tienen esa sombra, que sea, ¿verdad? Para dar ánimo, para dar refrigerio, para dar descanso, ¿verdad? Pero que también haya fruto para comer y el que coma pueda seguir adelante. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, hermanos, que Dios los bendiga. Sigamos adelante. Voy a dejar aquí terminamos, ¿verdad? Dejo el lugar para nuestro pastor, hermano David. Y pues adelante, hermanos. El Señor los bendiga. Y pues